del ejercicio 1. ¡Hola! María, decís, no sé cómo justificar los distintos síntomas. ¿A qué te estás refiriendo? ¿Querés prender tu micrófono para hacer la pregunta? A ver, lo voy a leer al caso clínico y me van diciendo. Juan tiene 22 meses de edad, presentó en el mes de marzo un cuadro de enrojecimiento, tumefacción perioral, luego de comer galletitas de chocolate. Él mismo remitió espontáneamente al cabo de 1 hora. Un mes más tarde ingresa por guardia con la siguiente sintomatología. Entonces, tiene estridor al respirar, ¿sí? Eso es que le hace ruido, hace cuando respira, ¿sí? Eso significa que las vías aéreas están cerradas. Se coincide, lo cual va de la mano con la dificultad respiratoria. Bien. Entonces, el edema facial. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Este nene comió las galletitas de chocolate y tuvo una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, en donde se liberaron estos mediadores de la inflamación, que entre muchos está la histamina, los leucotrienos, las prostaglandinas, las aminas biogénicas, que es una histamina, perdón, y esos componentes lo que hacen es generar edema, hace que se abran los vasos, ¿no? Y se extravase líquido. Entonces, por eso hay edema en los pulmones y eso le complica respirar. O sea, no sé si me estoy explicando. Como medio difícil esto. Perdonen, ¿eh? No escriban hasta que no terminemos con Laime. Laime, ¿me podés decir si hasta ahí fui clara? Bueno, no me contesta. Entonces, en definitiva, lo que está pasando acá es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, en donde se liberan mediadores que están preformados y mediadores que se forman en el momento, y entonces eso lo que hace es que se genere una inflamación, un edema en el lugar en donde entró el alergeno. Y eso es lo que genera los síntomas. ¿Sí? Perdón, Majo. Edema en el pulmón no va a haber, lo que sí, Alicia decía, edema estrictamente en el pulmón no va a haber, lo que va a haber es que se cierran las vías respiratorias. Sí, decía Alicia que yo me parece que me enredé. No, que por ahí tienen que acordarse del concepto que vimos en inflamación, ¿sí? Ah, Donde vimos que el edema, o sea, la histamina y otros compuestos o mediadores de la inflamación, lo que hacen es aumentar la permeabilidad de los vasos, que incluso habían diferentes teorías, ¿no? Que estaban en el libro, que no importa tanto, pero sí que aumenta la permeabilidad y diferenciarlo de otros tipos de edemas que por ahí vamos a ver o vimos ya en otros temas donde aumenta la presión hidrostática, pero en este caso tienen que repasar lo que vieron en inflamación. entonces, por un lado, estos componentes van a producir edema, y por otro lado también son componentes que estimulan la contracción del músculo liso de los bronquios. Entonces también ahí se cierran las vías respiratorias por una cuestión de broncoespasmo. Bien. ¿Qué más?
¿Vamos hasta ahí con eso, Laime? Joya. Bueno. Vamos a seguir con esos casos, con ese caso clínico. Después dice, al examen físico presenta hipotensión, letargia, taquicardia y taquiapnea. Entonces, si el alergeno, por alguna cuestión, llega a estar en sangre, esta respuesta y esta liberación de histamina va a ser a nivel sistémico. Entonces, eso va a hacer que haya extravasación de líquido en todos los vasos, y si eso ocurre, disminuye el volumen efectivo de sangre en los vasos, porque se fue afuera de los vasos. No sé si estoy clara. Entonces, si eso ocurre, disminuye el volumen efectivo en los vasos, y eso hace que baje la presión arterial. En compensación de esa disminución de la presión arterial, el corazón va a tratar de latir más rápido, va a haber taquicardia, para poder tratar de levantar esa presión arterial. Es por eso que la hipotensión es la baja de la presión arterial y la taquicardia es como consecuencia de esa hipotensión. Y la letargia es un síntoma, es sentirse cansado, sin fuerza, sin energía, y se debe a la baja de la presión arterial. Bueno, y también en compensación se trata de respirar más rápido para oxigenar esa poca sangre que está circulando. ¿Fui clara? Por favor pregunten porque me es muy difícil expresarme sin verlos. Bien. Entonces, tiene dificultad respiratoria porque se generó una reacción de hipersensibilidad, en donde por un lado puede haber un poco de edema y por otro lado hay contracción del músculo liso de los bronquios. Esas dos situaciones dificultan la respiración. Se le hincha la cara y se le contraen los bronquios y no le entra bien el aire en los pulmones. Y por otro lado, esa liberación de histamina que puede ocurrir a nivel sistémico va a producir la extravasación de líquido de los vasos hacia el espacio extracelular, va a disminuir el volumen efectivo circulante en los vasos y por lo tanto va a bajar la presión arterial, que eso se llama hipotensión. En compensación de esa hipotensión va al corazón tratar de latir más rápido para poder llevar sangre a todos los lugares y poder mantener esa presión arterial elevada, y entonces por eso tenemos taquicardia. ¡Ay, qué nervio me da esto! No sé si fui clara. Bueno, voy despacito. Después del AIME, hay una persona que no tiene nombre que escribió caso clínico 1, no, bien. Esperen, ¿eh? Megaloblástica. Entonces, Lai me preguntó los distintos síntomas, creo que eso ya está. Después, la persona que termina en 6850. Caso clínico 1, pregunta B. Puse, el diagnóstico es clínico. La determinación de histamina, triptasa y prostaglandina D2 puede usarse cuando se desea valorar el diagnóstico. Quiero saber si está bien o falta. Gracias. Entonces, vamos a leer la pregunta. Así todos estamos en tema. La pregunta B dice, bueno, antes de la B dice, se realizó el tratamiento correspondiente con buena evolución del paciente, luego de un periodo de observación, Juan fue dado de alta y citado al servicio de alergia. ¿Qué métodos diagnósticos utilizaría? Entonces, nosotros lo que pensábamos con el método de diagnóstico es una determinación que se hace, que se ponen unas lancetas intradérmicas con diferentes alergenos y se ve la respuesta de inflamación que se genera en el lugar en donde se puso el alergeno. ¿Sí? Eso se llaman pruebas intradérmicas, se inyectan pequeñas cantidades de varios alergenos y dependiendo de la reacción que se hace en la piel, que eso lo vieron en la clase de inflamación, esa respuesta de Avon y eritema,
se puede ver si la persona es alérgica o no a ese tipo de compuestos. Otra cosa que se hace es ver la cantidad de eosinófilos, que son, por lo general, las personas alérgicas tienen altos niveles de eosinófilos, y también tienen elevados los niveles de IgE, inmunoglobulina de tipo E. Pero la determinación de histamina, triptasa y todo eso, yo tengo entendido que no se hacen porque además son compuestos que duran poco tiempo, tienen una vida media corta y además están localizados en el lugar en donde apareció el alergeno, o sea que si la persona no le saca sangre justo en el momento en donde está teniendo la reacción alérgica y en el sitio donde la tiene, capaz que no podés determinar eso. Así que me parece que esa respuesta no sería. Está más enfocado hacia el tema de las pruebas intradérmicas de diferentes alergenos y a evaluar la cantidad de IgE y de eosinófilos. Así que no sé quién sos, 6850, ¿me querés decir si me expliqué? Ah, está bien, no había entendido. Aquí apuntaba el diagnóstico, entonces tengo que buscar bien las pruebas. De cualquier manera, Majo. Sí, perdón, Alicia. No, que de cualquier manera, si bien se hacen esas pruebas diagnósticas, por lo general los pacientes que son así atópicos dan positivo a muchísimos de los alérgenos, con lo cual el tratamiento se hace siempre complejo. Eso por ahí después también lo vamos a ver un poquitito cuando veamos asma, pero se hacen, es verdad que se hacen y a veces sirve porque algunas personas dan algún alérgeno en particular, pero lo general es que desarrollan la reacción para múltiples alérgenos. Pero Alicia, no se mide histamina, prostaglandina. No, que yo sepa está perfecto lo que vos le decís porque tienen vida media muy chica, hasta donde yo sé, no. No, solo decirle que esas pruebas además tampoco terminan a veces de enfocar un diagnóstico o que la persona pueda no estar en contacto con esos alérgenos, es bastante difícil. Pero está bien, perfecto lo que les dijiste. Lo que sí se usa bastante es la determinación de IgE específica para algunos alergenos, sobre todo en alergenos alimentarios que sí se pueden evitar. Claro. Sí, eso que decís, Vanina, ya, por ejemplo, en la alergia a la leche, que se da en nenes menores de 6 años, es bastante frecuente, se mide ese valor, la cantidad de IgE específica contra lactosa, contra caseína. En realidad la alergia a la leche es contra la caseína, no contra la lactosa. Bueno. Ahí, Solange dice, 1A. Pide el mecanismo implicado. ¿Sería decir que es una hipersensibilidad? Entonces, voy a leer la pregunta, así vamos en orden. Dice, ¿qué mecanismo estaría implicado en el cuadro que presenta Juan? Sí, el mecanismo implicado es una hipersensibilidad de tipo 1. A ver, ya que estamos, podemos hacer un mini repaso. A ver. Porque hicieron una pregunta en el foro que no sé por qué no la vi antes. Perdonen, a la persona que me escribió las preguntas le tengo que pedir perdón en este momento porque no se las contesté, pero porque no la vi. A ver, compartir screen. Bien. Bueno, esto es algo que me redacté anoche. Maldición. Bueno. Es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, ¿sí? Entonces, en este tipo de reacciones, lo que ocurrió previamente fue esto que se ve en el lado derecho de la pantalla. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que una célula presentadora de antígeno le presentó, ¿sí? Profe, no se ve nada, no se ve la pantalla. ¿No? Uy, menos mal No, que se me ve todo avisaron. negro. Pero dice... No se ve.
¡Ah! A ver, gracias por avisarme. Y a ver, y si lo pongo así, ¿lo ven? No. ¡Analfabeta digital! Mari, cortá tu video y compartí pantalla en el centro, el icono verde que dice compartir pantalla. Ahí lo ven. Me dice que la está mostrando. ¿No la ven? Ahora sí, ahora se ve. Ahora sí. Ah, bien, bien, bien. Voy a apretar el de amplificar la pantalla a ver si se sigue viendo, díganme. ¿Ahí se ve? Tomás, que sos el que me contesta. ¿Se Sí, ve o no se ve? Se ve, Mari, se ve. Joya. Bueno, Sí, ahí se ve bien. entonces, esta filmina era una de las primeras en donde se mostraba la comparación entre una respuesta TH1 y TH2. Ahora, solo la voy a usar para explicarles la parte en donde se ve una respuesta de TH2, porque es en realidad lo que ocurre en una hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, si bien en este dibujo aparece en el lado derecho, ¿no?, que dice microbios, esto no sería un microbio lo que se está presentando, sino que lo que se está presentando es un alergeno. Entonces, supongamos que ahí hay un alergeno, que puede ser el polen, que puede ser el maní, que puede ser el chocolate, que puede ser la leche, que puede ser la picadura de una abeja. Entonces, el alergeno entra en el organismo por alguna vía, una célula presentadora de antígeno toma ese alergeno, lo lleva a los ganglios, y en el ganglio es en donde están todas las células del sistema inmune, está lleno de linfocitos T y B, y células dendríticas y macrófagos, y entonces en ese lugar es en donde ocurre la presentación del antígeno que es proveniente de un alergeno. ¿Qué es lo que ocurre ahí? La célula presentadora le presenta un péptido proveniente del antígeno, del alergeno. Ese péptido lo presenta en MHC de tipo 2, y a su vez, como se ve en esta imagen, va a haber estas señales coestimulatorias. Es muy importante que se den las dos señales, tanto esta que les señalo, ¿se ve la flechita que muevo? Sí, sí se ve. Bueno, es muy importante que ocurra, por un lado, la unión MHC, péptido, TCR del linfocito T, y a su vez que se dé esta segunda señal, que no importa cómo se llaman esas moléculas, ¿sí?, son señales coestimulatorias, tiene que, para que se active y ocurra una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, tienen que ocurrir estas dos señales. Una vez que ocurra este reconocimiento entre todas estas proteínas, se activa la respuesta TH2. ¿Qué significa eso? Que ese linfocito T se va a activar y va a liberar interleuquinas que van a hacer no solo que él mismo prolifere, sino que va a liberar, por ejemplo, interleuquina 4, que va a hacer que los linfocitos B secreten inmunoglobulinas, pero ahora en vez de ser inmunoglobulinas IgM, como tienen todos los linfocitos B, van a cambiar el isotipo de inmunoglobulina y van a liberar al plasma inmunoglobulinas de tipo E. ¿Me explicó? Uno que me conteste, aunque sea. Sí, sí, se entiende. Bien. ¿Quién me habla? Lucía. ¡Hola, Lucía! Bueno, a su vez va a secretar otras otras interleuquinas, como por ejemplo la interleuquina de tipo 5, que lo que hace es atraer eosinófilos hacia el lugar en donde está ocurriendo la situación. Entonces eso es una respuesta TH2, que normalmente esa respuesta TH2 se debería poner en marcha frente a microbios, pero en esta situación el organismo se equivoca y lo hace frente a un alergeno. Entonces ahora vamos a la filmina, esta. Entonces, y después le voy a mostrar otra. Fíjense, el polen entra, una célula presentadora, que puede ser una dendrítica o un linfocito B, se une a la célula T, se produce una respuesta de tipo TH2, en esta filmina está más completa la cantidad de citoquinas que se liberan, se estimula la síntesis de IgE específicas para este alergeno, y se reclutan eosinófilos. Entonces, hasta este momento, ¿qué es lo que ocurrió? Es una etapa inicial. El sistema inmune se pone en marcha para
¿Para qué? Para que si vuelve a entrar este alergeno, responda, ¿sí? Esas inmunoglobulinas de tipo E, como se ve acá, se van a unir a unos receptores específicos que se llaman receptores de tipo FC. ¿Qué quiere decir? Receptores que se unen a la porción constante de las inmunoglobulinas, eso lo vimos el año pasado en fisio, que la parte constante de las inmunoglobulinas es esta parte de acá atrás, ¿sí? Entonces esa parte de ahí atrás va y se une, tuki, ahí, al receptor, y entonces quedan estas células que pueden ser mastocitos o basófilos, que tienen los receptores para la porción constante de las inmunoglobulinas, y ahí se unen las inmunoglobulinas IgE específicas para el alergeno. Esta situación, en donde ustedes tienen el mastocito o el basófilo con las inmunoglobulinas unidas, se llama que son células cebadas, que ya están listas para disparar, ¿sí? Algo así sería. Siento que estoy hablando muy rápido porque como no les veo la cara puedo hablar muy rápido. Perdonen y por favor me dicen que hable más lento. Entonces, esas células cebadas ya están listas para actuar. Eso ocurrió en la primera exposición al alergeno, ¿sí? La persona ni se enteró que toda esa reacción ocurrió porque ocurrió adentro de su cuerpo. ¿Y qué hace? Vuelve a ingerir el alergeno, por ejemplo, las galletitas de chocolate de Juan. Entonces, ahora, cuando el alergeno entra de nuevo, ya las células están cebadas y ahora sí se produce la reacción de hipersensibilidad, que es una reacción muy rápida. ¿Por qué? Porque estas células, tanto los mastocitos como los basófilos, tienen adentro suyo gránulos con moléculas preformadas. ¿Cuáles son esos contenidos que tienen los gránulos? Como dice acá, histamina, proteasas, factores quimiotácticos y adenosina. Todos esos se llaman mediadores preformados, ¿sí? Y son los que, junto con estos otros que se van a armar, que son los mediadores secundarios, son los que van a generar la inflamación, la vasodilatación, la broncoconstricción, el aumento del peristaltismo, el enrojecimiento de la zona en donde entró el alergeno. Todas esas características están bien explicadas y escritas en las filminas, así que lean en detalle qué hace cada una de esas cosas, pero en definitiva es eso. Se genera un edema y extravasación de líquido, hay más llegada de sangre al lugar con más células del sistema inmune, se secretan citoquinas que son quimioatractantes que hace que todavía lleguen más células del sistema inmune, y bueno, creo que me estoy perdiendo en la explicación. Entonces, lo que para mí es importante de esto, de esta respuesta, es que por un lado ustedes tienen la respuesta, la reacción inicial, que es en la que se pone en marcha el sistema inmune en contra de un alergeno. Esa puesta en marcha es silente, es silenciosa, nadie se entera qué está pasando. Y después, cuando vuelve a entrar el alergeno, ocurre la hipersensibilidad de tipo 1, en donde hay una situación de inflamación. Esa situación de inflamación es la que en el libro, capaz que está un poco confusa, porque tiene dos etapas. Una etapa inmediata, en donde se liberan todas estas cosas que mencionamos, ¿sí? Y una etapa tardía, en donde se siguen liberando todas estas cosas, pero en muchísima cantidad porque siguen llegando al sitio en donde está el alergeno más células inflamatorias. Y esta respuesta tardía puede ocurrir aún sin el alergeno, porque es simplemente que, como en una primera instancia se liberaron todas estas sustancias, algunas de ellas son quimioatractantes, entonces llegan más eosinófilos, más basófilos y más mastocitos al sitio de la inflamación, y entonces todos ellos en ese lugar se activan y liberan de nuevo histamina, proteasas, adenosinas, leucotrienas, prostaglandinas. Y eso hace que lleguen más células, y llegan más células, y esas más células cuando llegan ahí liberan más histamina, proteasas, adenosina, leucotrienas, prostaglandinas. Y eso es lo que hace a la fase tardía. ¿Me expliqué? Yo tengo una pregunta. Espérame un cachito, no sé quién es yo. ¡Ay, qué lindo! Tengo que dejar de compartir pantalla. Ahí va.
Decime, ¿es de esto que estoy hablando? Sí, sí, que es algo que me mareó. Todo esto que estás explicando pasa en una persona que es alérgica a tal alergeno. Exacto. Yo, que no soy alérgica a tal alergeno, todo esto no pasa en mi cuerpo, digamos. ¿Me explicó? Te explicas perfectamente. Tu pregunta es muy acertada. Las personas que tienen reacciones de hipersensibilidad se llaman personas atópicas. Son personas que pueden desencadenar este tipo de respuesta y hay otras que no. Y para que la persona desarrolle o no desarrolle ese tipo de respuesta, tiene que tener no solo una componente genética, ¿sí? Por lo general, las personas que son alérgicas vienen de familias que tienen alergia, sino que también tiene que tener una componente ambiental. Y acá, a los que nunca me vieron explicar esta clase, a los que ya me vieron les pido perdón, pero la explicación es la siguiente: yo nunca tuve alergia a nada, ¿sí? Me mudé a un lugar en donde enfrente había un molino de harina, y a partir de que me mudé al molino de harina, no sé cuál es el bicho que está dando vuelta en ese lugar, pero me volví alérgica a algo relacionado con harina y estornudo cada vez que hay harina, ¿sí? Y estornudaba en mi casa y tenía una rinitis a la mañana terrible, pero ahora me mudé de ese lugar y ya no tengo más nada. ¿Me explico? Claro. Sí, sí. Igual hay una filmina, me parece, de eso. A ver, déjame ver. Sí, pero no dice nada la filmina. Listo. Bueno, relacionado con esto, ¿alguien me quiere decir algo? No vemos nada. Sí. Estoy leyendo el chat a ver si me están... Bueno, entonces a ver si logro resumir. ¿Qué mecanismos estarían implicados en el cuadro que presenta Juan? Juan presenta un mecanismo de reacción de hipersensibilidad de tipo 1. ¿Sí? El mecanismo consiste en que hubo una etapa inicial en donde hubo una sensibilización del sistema inmune hacia un alergeno y una etapa secundaria en donde cuando vuelve a entrar el alergeno se monta una respuesta de tipo TH2 con liberación de todos esos mediadores que ya llamamos y produce todo lo que ya vimos que producía. Y ahí van explicando los síntomas como lo dijimos antes cuando preguntó Laime. A ver, ¿quién más me quiere preguntar algo? ¡Qué divertido! Sí, sí, la pregunta C. A ver. ¿Qué recomendaciones darían a los padres de Juan? Que no coma más nada con chocolate de ningún tipo. Eso, y que nada más. Simplemente que no coma chocolate y que se hagan los análisis de a ver si tiene las pruebas esas intradérmicas, a ver si tiene algún otro tipo de alergeno a la cual es alérgico y capaz que tenga que dejar de comer otras cosas más. Y Solange, hasta saber a qué es alérgico sería. Claro, sí. Igual, por la reacción que tuvo, es muy posible que sea alérgico al chocolate. Pero sí, capaz que hay algún otro compuesto dentro de la galletita que es el que lo determina. Nosotros le pusimos galletitas de chocolate para que piensen que era ese el alergeno, porque además es un alérgeno. Es común la alergia al chocolate. ¿Qué más, muchachos? Perfecto, dice Solange. Me hicieron entrar en calor. Perdón, Majo, por ahí eso es lo que decíamos hoy, que por ahí los alergenos que son alimentos es un poco más fácil determinar cuál es, mientras que los alergenos que están en el ambiente, en el aire, son bastante difíciles, son múltiples, y es lo que vamos a ver en el asma, que no es tan fácil, o sea, para nada fácil, determinar cuál es el alergeno y poder evitar el contacto. Perfecto. A ver, bueno, creo que con este problema ya terminamos.
¿Quieren preguntar algo del que sigue? No, si tienen alguna duda, paren. Antes de avanzar con el próximo ejercicio, ¿tienen alguna duda de hipersensibilidad de tipo 1? Así cerramos el tema. ¿Alguna pregunta teórica? Yo tengo una pregunta teórica, pero general, no sobre hipersensibilidad de tipo 1 en específico. A ver, decime, Tomás. No termino de entender bien, porque nosotros vimos, ¿no? Reacciones de hipersensibilidad, enfermedades autoinmunitarias e inmunodeficiencia. Como que no me queda claro bien la definición de cada una, como que a mí me parecen que medio como que se mezclan, como que son cosas muy parecidas, no sé si se entiende porque, digamos, Más o a ver, yo menos. te digo lo que entendí yo. Dale. Una enfermedad autoinmunitaria se produce cuando se vence la autotolerancia, digamos. Si vos tenés un linfocito que Sí, escapa la autotolerancia, tenés una enfermedad autoinmunitaria. sí. Y una reacción de hipersensibilidad podría ser una enfermedad autoinmunitaria. Por ejemplo, las de tipo 2 son enfermedades autoinmunitarias, entonces, ¿no? Mira, la cosa es así. Primero vimos solo hipersensibilidad de tipo 1, porque la de tipo 2, 3, 4 son como más complejas y era demasiado para una clase. Así que no te Está preocupes bien. por la de tipo 2, enfoquémonos solo en la de tipo 1. La diferencia entre una hipersensibilidad y una reacción de autoinmunidad es que en la hipersensibilidad, lo que se está viendo en la de tipo 1, es que el sistema inmune se confunde con algo que cree que es patógeno, pero no es patógeno, pero es extraño, no es de su propio cuerpo. ¿Sí? El alergeno no es propio. ¿Me No, explico? sí, yo había entendido como que podía ser un alérgeno intrínseco del cuerpo y que el anticuerpo lo ataque también. No, sí o sí tiene No, que ser no. algo Los extraño. alergenos son extraños, no son parte de nuestro cuerpo, y ahora te voy a compartir una pantalla en donde habla de los alergenos. Igual lo que vos decís no está tan corrido de otra cosa, ahora te voy a seguir explicando al respecto. Pero bueno, en este caso las reacciones de hipersensibilidad, ¿sí? Son reacciones que el sistema inmune monta contra algo que es extraño, pero que no es patógeno. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos, dentro de los que son los alergenos, ¿ves? Alergenos son sustancias capaces de desencadenar una reacción alérgica y son todos extraños al cuerpo, no son propios. Bien. ¿Sí? Sí puede Sí. ocurrir que hay sustancias muy pequeñas que se unen con moléculas propias, ¿sí? Y forman una molécula entera entre el alergeno y nuestra molécula, y a eso se lo llama apteno. H-A-P-T-N-O. Me trae una E. No sé, apteno. ¿Sí? Bien. Y el sistema inmune ahí sí puede equivocarse y reaccionar contra esta mezcla, que tiene mezcla de propio y ajeno. ¿Sí? Sí. Ahora, también es cierto que varias de las reacciones autoinmunes, esto lo digo como paréntesis porque vos me lo preguntaste, no porque sea algo que queremos hacer hincapié para que aprendan. Hay varias de las reacciones autoinmunes que comparten los mismos mecanismos de las hipersensibilidades de tipo 2, de tipo 3, de tipo 4. O sea, el mecanismo de lesión es el mismo que el de las hipersensibilidades. ¿Me explico? Pero Bien. eso te lo digo porque vos No me lo importa. preguntaste. En este caso vamos a ver solo la hipersensibilidad de tipo 1 y es una respuesta en donde el sistema inmune se equivoca y monta una respuesta frente a algo que no es patógeno y es extraño. Ahora, las reacciones de autoinmunidad es como vos muy bien me decías, cuando hay algo en la tolerancia, que sería esa educación de nuestras propias células para que no reconozcan lo propio como algo extraño, cuando se rompe esa tolerancia, nuestro sistema inmune se equivoca y empieza a atacar estructuras propias. Y eso genera las reacciones autoinmunes. ¿Me explico? Sí, creo que ahí me quedó más claro. Está bien. Joya.
un detalle, más allá de eso de que son moléculas ajenas, en el tipo de hipersensibilidad que estamos viendo ahora, siempre es con IgE, ¿sí? Las reacciones de autoinmunidad no son con IgE, son con IgG, y por lo general hay respuesta más celular que de anticuerpos. En el caso de las reacciones de hipersensibilidad, siempre la respuesta es a través de IgE y mediado por mastocitos y basófilos. En las reacciones de autoinmunidad es por IgG e intervienen otros tipos celulares como los linfocitos principalmente. Eso, nada más. Bien, re bien, Marina, eso. Bueno. Pasamos con hipersensibilidad. ¿Terminamos con hipersensibilidad? ¿Me quieren preguntar algo más? Bueno, del ejercicio 2, el de la mujer que tiene lupus eritematoso sistémico, ¿qué preguntas tienen? Sí, yo también tengo preguntas sobre el caso clínico número 2. Dale. No termino de entender bien la explicación de los síntomas, más que nada de la parte del B. Pero no sé, si querés lo leo y te voy diciendo más o menos, si me decís si más o menos está bien. A ver, dale. Porque te decía que la persona tenía astemia, que era Sí. debilidad o fatiga general. Sí. Esa es como un síntoma característico del lupus eritematoso sistémico, ¿no? Como que después tenés gonglia, que es dolor de la rodilla, que debe ser por artritis, me imagino yo. Gonalgia. Gonaria, Gonalgia. Perdón. Sí. Gonalgia, que sería dolor de la rodilla. Dolor y tumefacción de los carpos también son huesos, entonces también tiene que ver con la artritis, me imagino yo. Sí, sí. Y las articulaciones, bueno, así, los huesos también de vuelta, que artritis es un síntoma de vuelta también de lupus eritematoso sistémico, así que ahí vamos bien. Después Sí. dice alopecia, rash malar, Alopecia. rash malar, fotosensibilidad y líbido reticulares también son todos síntomas de LS. Y después Perfecto. después ahí viene mi duda, después aparece edema en miembros inferiores, 2 pérdidas fetales y trombosis venosa. Bien. ¿Cuál es tu duda? Bueno, yo había leído en el cuadro clínico, en el foro, cuando preguntaban, una chica había respondido que dice que tiene que ver que esto de la trombosis venosa y las pérdidas fetales surgen por la presencia de anticuerpos fosfolipídicos, serían. Sí, muy bien, Tomás. No termino Está de muy entender bien. bien cómo esto... Bueno, ahí yo te cuento. Estas personas que tienen lupus eritematoso sistémico presentan siempre anticuerpos contra estructuras propias, ¿no? El más característico de los anticuerpos que se encuentran en las personas con lupus es el anticuerpo contra DNA. Pero también pueden tener otros tipos de anticuerpos contra RNA, anticuerpos contra histonas, anticuerpos contra... A ver, hay una tabla de anticuerpos en la clase, pero bueno, más allá de la cantidad, que son un montonazo, hay unos anticuerpos que son contra unos fosfolípidos de la membrana de las plaquetas, ¿sí? Son anticuerpos específicos contra fosfolípidos de plaquetas. Estos anticuerpos aparentemente se unen a las plaquetas y generan un estado de procoagulabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que favorece la coagulación de la sangre en los lugares en donde están estos anticuerpos, que están por todos lados, circulantes por la sangre. Entonces, desencadenan la coagulación y se hacen trombitos. Y esos trombos, capaz que crecen mucho, y son los que generan las trombosis venosas profundas. Y si esos trombos ocurren en el momento en el que se está gestando un embrión, se puede disminuir o directamente limitar la irrigación de ese feto, y entonces esa persona tiene un aborto espontáneo. Entonces, el antecedente de haber tenido trombosis venosas y
abortos espontáneos son cosas que hacen pensar a la persona, al médico, que pueda llegar a tener anticuerpos antifosfolipídicos, que son los que van a traer todos estos problemas de coagulación. ¿Me expliqué? Sí, sí, ahí me quedó re claro. Gracias. Joya. Ahora, otra cosa que quiero aclarar. Hay mujeres, u hombres también, que tienen anticuerpos antifosfolipídicos y que tienen problemas de coagulación y de trombosis venosas en el caso de los hombres y las mujeres, y de abortos espontáneos en el caso de las mujeres, y no por tener eso van a tener lupus, ¿sí? Hay una infinidad de enfermedades autoinmunes y todas tienen anticuerpos anticosas propias, pero no quiere decir que porque tengas un anticuerpo anti algo propio, primero, tengas una enfermedad autoinmune, y segundo, tengas que tener lupus, ¿sí? Eso. Bueno, a ver, ahí Julieta preguntó. En la A, el paciente tiene 4 síntomas. Perdón, sí, el paciente tiene 4 síntomas de los 11 correspondientes de la enfermedad. ¿Es suficiente para afirmar que padece de la enfermedad? Mira, Juli, para tener un diagnóstico de lupus es necesario, o sea, necesitas tener al menos 4 de los 11 más un laboratorio en donde tengas anticuerpos contra algo propio. Así se hace el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. ¿Me expliqué, Julieta? Perdón, o sea que sería como un conjunto, digamos, o sea, tenés que tener 4 de los síntomas y algún anticuerpo anti algo propio, como decís vos. Okay. Exacto. Pero además piensen, está muy bien eso que decís, Lucía, además piensen que como tienen un montonazo de síntomas, no es que es tan fácil, porque la tabla que yo les mandé, ahí en la presentación, a ver si se las comparto, son muchísimos los síntomas. Acá. A ver. Tengo que poner canchera en esto. Fíjense. Ahí va. Una persona puede tener artralgia, linfadenopatías y trastornos renales, y pleuritis, ¿sí? Esa persona tiene una sintomatología con esas 4 cosas que yo le digo, y además un estudio de sangre en donde le dan anticuerpos contra núcleo positivos. Pero otra puede tener alopecia, pericarditis, síndrome de Raynaud y además úlceras orales. Y esas 2 personas son totalmente distintas en los síntomas, pero sin embargo tienen la misma enfermedad. ¿Me explico? O sea, es difícil de ver esta enfermedad porque pueden tener un montonazo de síntomas, pero el consenso que tienen los médicos es que al menos tengan 4 de todos estos y algún laboratorio en donde se vean anticuerpos contra algo propio. ¿Me explicó? Sí, sí, perfecto. Genial. A ver. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta más de esto? ¿Quieren que pasemos a HIV, que seguro es más complejo? Bien. Pregunten. Yo tengo una duda que es un poco general, capaz, con respecto a los linfocitos T, Ajá. que es como, por lo que entendí, la infección aguda primaria, o sea, cuando se desarrolla todo lo que es la fiebre y todo eso en los primeros 20 días, aumenta la cantidad de linfocitos, ¿no? Pero a su vez se infectan, algo así es lo que pasa. Después, cuando se desarrolla el síndrome, es que van disminuyendo. Pará. Vos me estás hablando más que nada de
si bien es general la pregunta, está más relacionada con la última pregunta del problema, ¿sí? Con los niveles de linfocitos T y viremia. Así Sí, que sí, como era es la una pregunta más general, capaz. Ah, bueno, vamos a ver. Vamos a la Firmina. Los linfocitos no suben en ese momento. No sé, a ver qué es lo que vos habías visto. Pero... Me estás hablando de esto, ¿no? Todavía no se Lucía. ve. Ay, perdón, ¿ahí? Ahí sí, sí. Josh. ¿Me estabas hablando de esto? Claro, puede ser que me haya confundido por eso. Bueno, fíjate. En azul están las células, los linfocitos T, ¿sí? Y en amarillo están las copias de virus, o sea, el RNA viral, que te da una idea de la viremia, de la cantidad de bicho que tenés en sangre, de la cantidad de virus que tenés en sangre. Entonces, fíjate que en el momento de la infección aguda ocurre exactamente al revés de lo que me estabas diciendo. Suben la cantidad de viriones y baja la cantidad de linfocitos T. Y eso precisamente ocurre porque como los virus atacan a los linfocitos T se empiezan a morir por varios mecanismos, entre ellos por la replicación viral que ocurre adentro, y esa es una de las formas de muerte. Otra de las formas de muerte es, acá está, mirá. Una de las causas por las cuales los linfocitos TCD4 se mueren frente a una infección con HIV es, por un lado, porque los virus entran adentro del linfocito TCD4, usan la maquinaria del linfocito T para replicarse activamente, y en ese proceso se geman varios viriones del linfocito T, y ahí es cuando la célula tiene muerte, ¿sí? Muerte de la célula por un efecto tóxico del virus dentro de la célula. Otra de las causas por las cuales los linfocitos TCD4 se mueren es porque cuando, acá, vamos a este que es más fácil, un linfocito T CD4 infectado con un virus va a presentar péptidos de las cosas que están adentro de esa célula, como por ejemplo péptidos del virus en el MHC de tipo 1. Y entonces, esa presentación de péptidos virales en el MHC de tipo 1 a un linfocito T CD8, ese linfocito T CD8 va a reconocer que ese péptido no es propio de la célula, va a reconocer que esa célula está infectada por un virus, y como es un linfocito T CD8 que son citotóxicos, lo que va a hacer es matar a esa célula infectada. Y después hay otro mecanismo que se llama la activación de células TCD4, que, ¿qué quiere decir? Que cuando estas células TCD4 se activan repetidamente porque están en presencia de virus, ¿sí? Hay un mecanismo por el cual el sistema inmune, si una célula se activa demasiado por algo, hace que esa célula se muera, ¿sí? Este mecanismo es más complejo, no es tan importante, pensemos mejor en estos otros dos. ¿Me expliqué? Sí, sí. Bien, entonces, por esos mecanismos es por los cuales el virus ataca a los linfocitos T. Y es por eso que en el momento de la infección aguda, como se ve acá en el gráfico, vos tenés un gran aumento de virus que aumentan en sangre y en consecuencia una gran disminución de la cantidad de linfocitos TCD4. ¿Era esa tu pregunta? Sí, sí, está bien, porque me había confundido. Pensé que aumentaba, pero no. Así que no, me quedó bastante claro. Joya. Bueno, si quieren seguimos un poco con este gráfico, ya que estamos. ¿Qué es lo que pasa? Entre las 3 y las 17 semanas, más o menos,
el sistema inmune se pone en marcha frente a este virus, y estos linfocitos TCD8 se vuelven más activos y logran matar una gran cantidad de células T infectadas. Tengo un bicho que me persigue. Y entonces es por eso que se logra frenar relativamente la infección. Aparte, tengan en mente que en estos momentos iniciales de la infección, nuestra médula puede seguir sintetizando linfocitos a rolete, ¿sí? O sea, se mueren, pero tiene la capacidad de poder recuperar la misma cantidad de células que se están muriendo, las repone. Es por eso que en este momento entras en la parte de latencia y durante muchos años esa persona puede estar estable, en donde no baje tanto la cantidad de linfocitos T y a su vez no aumente tanto la cantidad de viriones. ¿Sí? Eso se prolonga mucho tiempo, hasta que en un momento se desestabiliza y empieza a haber una replicación viral más alta, con una mayor muerte de linfocitos T, y ahí es cuando uno entra en la fase terminal del HIV, que se llama SIDA, que es cuando la cantidad de copias, de linfocitos TCD4 es tan baja que el sistema inmune no puede responder frente a infecciones simples como el hongo de la naranja, un resfrío, y la gente se termina muriendo de enfermedades características de esta fase tardía. ¿Me explicó? Sí, sí, ¿y hay algo que dispara eso? O sea, como que, ¿por qué se mantiene muchos Sí. años y después... Por ejemplo, las cosas que lo disparan, ahora vamos a hacer un mix. Fíjense, esta era la filmina en donde se explicaba el ciclo de vida del virus. Pero si ustedes ven acá, no se los voy a repetir, no les voy a decir esto para no distraernos, pero lo que les quiero mostrar es que el ADN del virus, ¿sí?, se inserta en el ADN del huésped. Y este ADN se inserta en unos lugares en donde está cerca del ADN de nuestras propias citoquinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona que tiene HIV se infecta con otra patología, una gripe, una diarrea, lo que sea, un resfriado, el sistema inmune libera citoquinas frente a esa nueva infección, y esas citoquinas lo que hacen es unirse a sus receptores e ir a activar a esa célula, y cuando activa esa célula para responder a esa otra infección, se activa también la replicación del virus. Entonces, es una encrucijada horrible, porque en el intento de frenar otra infección, se te termina activando la replicación del HIV adentro de esa célula, y entonces aumenta la cantidad de copias del HIV y se te agrava tu otra infección crónica. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, las señales que monta nuestro organismo frente a una infección ajena al HIV hace que se active la replicación viral y que en definitiva se agrave la enfermedad por HIV. Y por eso empezamos a tener este estado de la curva. Bien. ¿Estoy hablando muy rápido? No, está bien, se entiende. Va, yo entendí por lo menos. Bueno, gracias, Lucía, por contestarme. A ver, ¿qué otra? Yo tengo una pregunta sobre los síntomas del caso clínico 3. Sí. Sería como la A, digamos, por el tema de las afecciones de la lengua y el pulmón. Bien. ¿Por qué Decime. se dan esas cosas? La coloración en la boca, de lengua, y después que dice el dolor costal del hemitórax derecho. Bien. Esta persona, digamos que tiene HIV desde hace
un tiempo muy largo y no sabe que lo tiene. Entonces, estas enfermedades que tiene en la lengua y en el pulmón son enfermedades que se llaman, que son características de un periodo de SIDA, ¿sí? Un periodo terminal. Ajá. En la boca está teniendo una enfermedad que se llama candidiasis, ¿sí? Después, si no fui del todo clara, en el foro, Lai me preguntó esto y está escrito, así que podés leerlo, Ah, para, ok, no lo veo. para que te quede así sellado. Pero en definitiva está teniendo candidiasis bucal, puede ser bucal, orofaringia y creo que también esofágica puede ser. Y es la candidiasis la que le da la coloración blanquecina y el dolor al tragar, ¿sí? Y lo que habla de el dolor, la tos y el dolor costal, me tocó acá el costado en el tórax, eso Sí. se debe a una infección pulmonar que debe tener posiblemente una tuberculosis, una neumonía, o sea, hay varios patógenos que son característicos de esta etapa de HIV, de SIDA, que por ejemplo, puede ser Mycobacteria tuberculosis, puede ser citomegalovirus, puede ser, a ver, creo que acá hay una, a ver si se ve, ahí te comparto la pantalla. A ver, piqui piqui, share. ¿Se ve ahí? Todavía no. Ahí está, ahí sí. Bueno, acá están la tabla en donde se dicen que son las enfermedades que son marcadoras de un cuadro de HIV terminal, de SIDA, que también podrían ser marcadoras de una persona que está extremadamente inmunosuprimida, ¿sí? Pero bueno, lo estamos asociando a HIV. Fíjate que dentro de las infecciones por hongos está la candidiasis, que acá dice esofágica, traqueal o pulmonar. Y después están infecciones bacterianas, como micobacteria, que es la que dijimos tuberculosis. Neocardosis, que da neumonía, también podría ser esta la que le da la infección en el pulmón. ¿Sí? También está citomegalovirus, que también le da la enfermedad, podría ser la causa de la enfermedad en el pulmón. Y también hay otro tipo de neoplasias que se asocian a este estado de inmunosupresión, como el característico sarcoma de Kaposi, que cuando damos la clase normalmente les contamos si vieron la película Filadelfia, que es una película que se hizo, creo que en los años 80 largos, cerca de los 90, en donde hay un abogado que se enferma de HIV y que en el estudio jurídico en donde trabaja lo despiden porque le ven el sarcoma de Kaposi, que son unas ronchas rojas raras y que se asocian a HIV, y entonces lo echan por estar enfermo. Bueno, y la película, mirala después si querés. Pero en definitiva lo que quiero decir es que hay enfermedades que son características de un estado terminal de HIV. Este tipo de patologías, por ejemplo, para que nosotros tengamos una candidiasis, es raro que uno tenga porque nuestro sistema inmune está bien. En cambio, para una persona con HIV es más común que tengan esto que nosotros que no lo vamos a tener. Claro, está bien. Perfecto. Joya. Gracias. De nada. ¿Tienen alguna otra preguntita? Ah, y acá arriba hay una pregunta que me hicieron que no tengo ni idea la respuesta. Pero es del tema anterior. Caro, ¿el lupus eritematoso discoide es diferente al sistémico? No lo conozco. Así que esa, si querés, mandame tu mail y cuando lo busco te mando la respuesta. Mandame un mail con la... poné la pregunta en el foro más que un mail. ¿Sí? Claro, Bueno, sigamos con
Mari, con sistema que inmune. ponga la pregunta en el foro, ¿Qué? así la podemos responder para todos. Sí, que ponga la pregunta en el foro, exacto. De nada, Caro. ¿Tienen alguna pregunta más de HIV? A ver. Bueno, si quieren, damos por terminada la consulta. Yo quiero saber cómo andan. Todos queremos saber cómo andan. Así que, Ignacio,